En una cabaña remota, una niña silenciosa y un perro callejero se encuentran. Hazel está de duelo, Shadow está roto. Pero cuando un incendio amenaza todo, él hace lo impensable, le salva la vida. Su vínculo se convierte en leyenda. Shadow es la conmovedora historia real de sanación, valentía y el perro que demostró que el amor no necesita palabras. A veces, aquellos a quienes rescatamos, nos rescatan a nosotros. El sol de la tarde se cernía abajo sobre las llanuras de Texas, proyectando largas vetas ámbar sobre el porche donde Hazel Martin, de 8 años, estaba sentada en silencio en su silla de ruedas, con los ojos fijos en un punto mucho más allá de los campos polvorientos. Sus pequeños dedos trazaban círculos en el reposabrazos, un ritmo que había adoptado desde el accidente. Dentro de la cabaña su padre, Ethan Martin, se movía en un silencio practicado. Cada crujido de las tablas del suelo, cada golpe suave de la puerta de un armario, estaba calibrado para evitar romper la frágil quietud que se había asentado sobre su hogar como polvo. Ethan, un sargento retirado del ejército con la postura de un hombre todavía en servicio, observaba a su hija desde la ventana. Su rostro llevaba el desgaste silencioso de alguien que había sobrevivido a explosiones, despliegues y más funerales de los que le importaba contar. Pero nada lo había destrozado como ver a su pequeña dejar de sonreír. Desde el accidente que le quitó las piernas y a su madre, Hazel se había encerrado en sí misma. Hablaba raramente, no reía nunca. Los médicos lo llamaban trauma. Ethan lo llamaba desconsuelo. Los había trasladado aquí, a este tramo aislado de tierra en el sur de Texas, esperando que la quietud fuera sanadora. Los días pasaban con precisión rutinaria. Libros, fisioterapia, sopa caliente, la melodía ocasional de una vieja radio. Pero nada podía alcanzarla. Y ahora, mientras el sol se ponía y las sombras se deslizaban por la hierba, Ethan se paró en la puerta, inseguro de que dolía más el silencio a su alrededor o el silencio entre ellos. Entonces, desde lo profundo de los árboles, un sonido irrumpió débil, desesperado. Un grito. Al principio, Ethan pensó que lo había imaginado. Un débil sonido quebrado, atrapado entre el susurro de las hojas y el chirrido de las cigarras. Pero luego llegó de nuevo, más agudo esta vez, un gemido, un jadeo, algo adolorido. Hazel giró la cabeza ligeramente, el más mínimo destello de atención cruzando su rostro. Ethan bajó del porche, sus botas crujiendo sobre la hierba seca. «Quédate aquí, cariño», dijo suavemente, aunque sabía que ella no respondería. Agarró su bastón de al lado de la puerta y comenzó a moverse hacia la línea de árboles, cada paso lento pero deliberado. El sonido lo guió más adentro del bosque, pasando por matorrales y zarzas hasta que encontró la fuente, bajo un grueso roble. Lo que vio le oprimió el pecho. Un pastor alemán, demacrado y temblando, yacía derrumbado en la tierra. Su pelaje estaba apelmazado con sangre seca y suciedad, y una cadena oxidada ahogaba su cuello, cerrada con candado a una estaca de metal clavada cruelmente en el suelo. Una de sus patas estaba en carne viva, raspada hasta la piel. El perro levantó la cabeza débilmente mientras Ethan se acercaba, con los ojos apagados pero vivos apenas. «Jesús», susurró Ethan, agachándose tanto como sus rodillas se lo permitían. «¿Qué demonios te pasó, chico?» Intentó alcanzar la cadena, pero estaba demasiado apretada, demasiado gruesa. Maldijo en voz baja y retrocedió, prometiendo suavemente: «Aguanta». Minutos después, regresó con su cuchillo de caza y un trozo de toalla vieja. Con manos temblorosas, no de miedo sino de furia, cerró el metal oxidado. Centímetro a centímetro la cadena cedió. Finalmente, con un chasquido agudo, la cerradura se rompió. El perro no corrió. Simplemente se derrumbó en la tierra. Un suave gemido entrecortado escapando de su pecho. Ethan envolvió suavemente la toalla alrededor de su cuerpo. Luego se volvió hacia la casa. Desde el porche, Hazel observaba, con los ojos muy abiertos. Por primera vez en meses, algo parpadeó detrás de ellos, curiosidad o tal vez esperanza. De vuelta en la cabaña, Ethan colocó al pastor herido sobre una manta doblada cerca de la chimenea. Limpió lo que pudo, agua tibia, yodo y manos suaves, pero no tocó la herida de la cadena. Eso llevaría tiempo. Hazel se sentó cerca, en silencio, sus grandes ojos nunca apartándose del perro. «Está a salvo ahora», murmuró Ethan mientras cubría al perro con otra toalla. «Pero tendremos que dejar que él se acerque a nosotros, no al revés». Hazel asintió levemente. Los siguientes días fueron delicados.
Shadow así decidió llamarlo Hazel. Apenas se movía, se acurrucaba fuertemente en la esquina, cada músculo tenso, sobresaltándose con los ruidos repentinos, rechazando la comida, incluso el agua. Cuando Hazel intentó acercarse en su silla de ruedas, él se apretó contra la pared, con los ojos llenos de miedo. Le dolió, pero no se rindió. En cambio, ella y Ethan comenzaron a colocar caldo de pollo tibio en un plato poco profundo a unos metros de él. No observaban ni hablaban, solo se sentaban en silencio cerca, dejando que el silencio hablara. Por la noche, Hazel susurraba suavemente a las sombras, contando historias sobre su mamá, sobre su escuela, sobre lo silencioso que se había vuelto todo. Su voz era pequeña, temblorosa, pero honesta, y Shadow escuchaba. Ethan notó que las orejas del perro se movían cada vez que Hazel hablaba. Una tarde, sorprendió a Shadow tomando un sorbo lento y cauteloso del plato. «Progreso», le susurró a su hija. Hazel no respondió, pero una pequeña comisura de sus labios se curvó solo un poco. No necesitaba decirlo en voz alta. Ambos sabían que no se trataba solo de salvar a un perro, se trataba de salvar lo que quedaba de ellos también. Sucedió lentamente, casi invisiblemente. Shadow comenzó a comer un poco más cada día. La primera vez que dio un bocado completo frente a Hazel, ella no vitoreó ni aplaudió, solo observó, silenciosa e inmóvil, como si temiera romper el momento. Todavía no dejaba que ella lo tocara, pero ya no se sobresaltaba cuando se acercaba. Y cada vez que ella hablaba, sus orejas se movían hacia ella como si su voz fuera algo que sus huesos recordaran. Una mañana temprano, antes de que el sol hubiera salido por completo, Ethan encontró a Hazel dormida en su silla de ruedas junto al hogar. Su manta se había deslizado. Shadow yacía acurrucado a sus pies sin tocarla, pero cerca observándola, protegiéndola. Al final de la semana, Hazel se despertó y encontró a Shadow descansando junto a su silla, su cabeza acunada a solo centímetros de su mano. Parpadeó, insegura de si estaba soñando, pero cuando extendió la mano lentamente, con los dedos temblorosos, él no se movió. Simplemente la miró con ojos tranquilos y firmes. No era mucho, pero lo era todo. Esa tarde, Ethan ató una pequeña campana plateada al costado de la rueda izquierda de Hazel. «Así siempre sabrá dónde estás», dijo con una suave sonrisa. Desde ese día, el suave tintineo de la campana se convirtió en parte del latido del corazón de la casa. Donde quiera que Hazel rodara, Shadow la seguía. No la agobiaba ni pedía atención, simplemente se mantenía cerca, silencioso y leal, como si entendiera que la curación no era ruidosa, era paciente. Hazel comenzó a hablar más, no mucho, pero suficiente. Le contó a Shadow sobre su helado favorito, sobre el libro que su mamá solía leerle antes de dormir y sobre las estrellas que podía ver desde la ventana por la noche. Y aunque Shadow nunca emitía un sonido, su presencia decía mucho. Eran dos seres que habían sido rotos y ahora, paso a paso, estaban aprendiendo a levantarse de nuevo. Juntos, el viento había arreciado después de medianoche, rozando los árboles como susurros. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a un cálido resplandor. Hazel dormía ligeramente en su cama cerca del hogar, una mano descansando sobre el pelaje de Shadow. Entonces un sonido, un jadeo débil y ahogado. Algo no está bien. Hazel abrió los ojos, parpadeando en la oscuridad. La casa estaba en silencio. Se sentó, escuchando. Luego vino otro sonido, como un gemido, corto y tenso, desde el dormitorio trasero. «Papá», sin respuesta. El pánico creció en su pecho. Rodó hacia el pasillo, llamando de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún nada. Al llegar a la puerta, la abrió. Lo que vio: Ethan yacía en la cama, pálido, el sudor brillando en su frente, sus manos agarrando la manta. Su rostro estaba contraído por el dolor, la mandíbula apretada. Parecía asustado. «Papá», gritó ella, su voz quebrándose. Sus ojos se abrieron con un aleteo. «Hazel». «La medicina», estante de la cocina. Hazel se dio la vuelta y corrió, sus ruedas chirriando contra el suelo. Llegó al armario, miró hacia arriba y se quedó helada. El frasco estaba demasiado alto. Se incorporó ligeramente en su silla, estirando los dedos, pero era inútil. Su pecho se oprimió, las lágrimas quemaron sus ojos. No puedo alcanzarlo». Shadow, que la había seguido en silencio, aguzó el oído.
Sin dudarlo, trotó hacia adelante, saltó hasta la mitad del mostrador, empujó el frasco hasta que cayó, y luego lo recogió cuidadosamente con la boca. Hazel miró, atónita. Shadow agarró el frasco, corrió de regreso a su papá, lo abrió con manos temblorosas, vertió agua y lo ayudó suavemente a beber. Pasaron los momentos, la respiración de Ethan comenzó a calmarse, su cuerpo se relajó, las lágrimas de Hazel finalmente cayeron, no de miedo ahora, sino de alivio. «¿Te estás bien, verdad?», preguntó. Ethan asintió lentamente, con voz suave. «Gracias a ti». Hazel miró a Shadow, que se había acomodado junto a la cama, la cola golpeando una vez, sonrió a través de las lágrimas, extendiendo la mano para acariciarlo. «Lo hicimos, chico, lo salvamos», y en esa habitación tranquila, llena de miedo apenas unos minutos antes, algo más brillante echó raíces, la esperanza. Después de esa noche, todo cambió. Hazel no dijo mucho sobre lo que pasó, no necesitaba hacerlo. La forma en que se movió a la mañana siguiente un poco más rápido, sus ojos un poco más brillantes le dijo a Ethan todo lo que necesitaba saber. Shadow nunca se apartó de su lado. Donde quiera que rodara su silla de ruedas, el suave tintineo de la campana en su rueda resonaba por la cabaña, y Shadow la seguía sin dudar. Caminaba a su lado durante sus lentos círculos alrededor del porche, se sentaba cerca cuando leía libros en voz alta y la empujaba suavemente cuando parecía demasiado callada por mucho tiempo. Una tarde, mientras Ethan observaba desde la cocina, Hazel dejó caer su crayón debajo de la mesa. Sin decir palabra, Shadow se adelantó, lo recogió cuidadosamente con la boca y lo colocó en su regazo. Ella lo miró, sonrió suavemente y susurró. «Gracias». Esa misma semana, Ethan le enseñó cómo darle a Shadow órdenes simples con señales de mano. «Prueba esto», dijo, demostrando una lenta elevación de sus dedos. Shadow respondió al instante, sentándose derecho, alerta. Hazel rió de verdad por primera vez en lo que pareció una eternidad. A finales de mes, Shadow había aprendido a traer la botella de agua de Hazel, a recoger sus zapatillas e incluso a empujar la puerta para cerrarla con la nariz. Por la noche, descansaba cerca de su cama, con la cabeza inclinada como si guardara sus sueños. Ethan a menudo se paraba en la puerta simplemente observándolos, su hija y el perro que rescataron, curándose mutuamente de maneras que nunca podría haber planeado. Durante tanto tiempo, esta cabaña había estado llena de silencio. Ahora estaba llena de movimiento, de significado, de vida. Y por primera vez en meses, Ethan se permitió creer, se estaban convirtiendo en una familia de nuevo. Fue a finales de octubre cuando llegó el fuego. Esa noche, Ethan había salido a revisar las trampas que había puesto en lo profundo del bosque. Le dijo a Hazel que no tardaría, solo un par de horas, y ella asintió desde su lugar cerca del fuego. Shadow acurrucado a su lado, como siempre. La noche se había asentado suavemente, el viento susurrando entre los árboles, las estrellas asomándose a través de un fino velo de nubes. Hazel se había quedado dormida cerca de la chimenea, un libro aún abierto en su regazo, su cabeza suavemente inclinada hacia un lado. Shadow yacía acurrucado cerca, su espalda cálida contra la alfombra, sus orejas moviéndose ante cada sonido distante. Afuera, el viento se había calmado, el bosque estaba tranquilo. El único movimiento provenía del interior de la cabaña. Detrás de la estantería, un cable defectuoso chispeó. Una vez, dos veces, luego con un suave siseo, prendió fuego. El humo se elevó lentamente al principio enroscándose por la pared de madera. El crepitar del calor seco era sutil, casi enmascarado por el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa de la chimenea. Pero Shadow lo olió. Su nariz se levantó. Volvió a olfatear, luego se incorporó de un salto. El aire había cambiado, acre, incorrecto. Ladró una vez, seco y fuerte. Hazel no se movió. Las llamas habían comenzado a trepar ahora, lamiendo el revestimiento de madera. El humo flotaba bajo, deslizándose por la habitación. Shadow ladró de nuevo, más fuerte esta vez, corriendo hacia Hazel y dándole zarpazos en el hombro. Aún sin respuesta. Corrió hacia la ventana, arrancó la cortina con los dientes mientras comenzaba a arder sin llama, luego se volvió y ladró directamente en la cara de Hazel, dándole zarpazos en el brazo de nuevo, más fuerte esta vez. Hazel despertó sobresaltada, tosiendo. Sus ojos se abrieron, confundida, luego asustada. ¿Qué? Shadow corrió hacia el pasillo. Las llamas eran visibles ahora justo más allá de la sala de estar, avanzando rápidamente.
Azel alcanzó sus ruedas, pero el calor presionaba como un peso. Se ahogó con el aire cada vez más denso, las manos temblando. Shadow regresó, rodeó su silla y empujó contra ella con el hombro. Shadow, yo tosió de nuevo, demasiado abrumada para hablar. El pastor se lanzó hacia la puerta trasera y golpeó con su cuerpo la barra antipánico que Ethan había instalado meses antes. La puerta se abrió de golpe, una ráfaga de aire fresco nocturno entrando. Shadow regresó corriendo, se apretó contra la silla de Azel, empujando con todo su peso mientras ella agarraba débilmente las ruedas, luchando por moverse. Centímetro a centímetro, lograron atravesar el humo y salir a la noche, jadeando, temblando. Azel miró hacia atrás a la cabaña resplandeciente, luego bajó la vista hacia Shadow, su pelaje chamuscado pero sus ojos firmes. «Me salvaste», susurró, las lágrimas mezclándose con la ceniza, y Shadow, jadeando y vigilante, se apoyó en su costado como diciendo «siempre lo haré». Para cuando Ethan regresó, el fuego ya había sido extinguido. Vio las luces intermitentes desde la carretera y a los bomberos voluntarios moviéndose entre los restos humeantes de la habitación trasera. El pánico le atenazó el pecho mientras saltaba del camión, el corazón latiendo más fuerte que el viento. Azel gritó corriendo hacia la cabaña. Entonces la vio envuelta en una manta hollín en sus mejillas, sentada en su silla de ruedas debajo del roble. Shadow estaba a su lado, la cola quieta, los ojos alerta. «Papá», susurró Azel, su voz ronca. Ethan cayó de rodillas frente a ella, ahuecando su rostro, buscando quemaduras, moratones, cualquier cosa. «Estoy bien», dijo ella. «Shadow, él me sacó», el bombero cercano asintió. «Si no fuera por ese perro, no habría salido a tiempo». Ethan miró a Shadow. El pelaje del pastor estaba chamuscado en algunas partes, sus costados subiendo y bajando, pero se sentó erguido, sin apartar los ojos de Azel. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un suspiro ahogado. Luego, con una voz apenas audible: «Gracias, gracias por salvar a mi niña». Días después, la historia llegó a un blog local, fotos de Shadow junto a Azel, de la cabaña dañada y de una cortina chamuscada en la tierra. Se extendió más rápido de lo que Ethan podría haber imaginado. Llovieron comentarios. Luego llegó el correo electrónico. Una organización nacional quería entrenar a Shadow para ser un perro de servicio a tiempo completo para veteranos. «Tiene los instintos», escribieron, «y el corazón. Con el entrenamiento adecuado, podría ayudar a cientos». Ethan leyó el mensaje 3 veces. Sabía lo que significaba. Era una oportunidad para que Shadow hiciera más, fuera más. Le preguntó a Azel qué pensaba. Ella no respondió de inmediato. Solo miró a Shadow, que estaba sentado en silencio a su lado, su cabeza descansando suavemente contra su rueda. Y esa noche, mientras estaban sentados bajo las estrellas, Ethan susurró: «No tienes que irte, amigo. Creo que ya has encontrado tu misión». Shadow no se movió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba en casa. Pasaron las semanas, la cabaña sanó lentamente. Madera nueva reemplazó lo que el fuego se había llevado, pero lo que más importaba ya había sido restaurado. Azel reía más ahora. Leía en voz alta de nuevo y cantaba suavemente mientras Shadow yacía acurrucado junto a su silla. Ethan los observaba a menudo desde el porche, café en mano, el corazón lleno de una manera que no lo había estado en años. El blog que Ethan inició, Patas y Propósito Pausant Purpose, ganó seguidores discretos. No escribía por fama, escribía para recordar a otros que a veces aquellos a quienes salvamos son los que nos salvan. Y en una tarde dorada, Azel se inclinó, besó la parte superior de la cabeza de Shadow y susurró: «Eres mi mejor amigo». Shadow no se movió. No tenía que hacerlo. El mundo había intentado olvidarlos a todos, pero el amor, la lealtad y un pequeño milagro cubierto de pelo los habían reunido. Recordaron cómo vivir de nuevo.